Bienvenidos, feliz primavera para todos. Ya empiezan a venir los días de calorcito y todos tenemos muchas ganas de disfrutar de nuevo la naturaleza. Así que hoy los invitamos y agradecemos que estén con nosotros. Vamos a hablar de las actividades de aventura en la educación física. Para eso invitamos a un grande de nuestros instructores, a Sergio Mani, que es titular de la Cátedra de Deportes y Actividades de Aventura en la Escuela de Guías de Turismo de Aventura y también en el postítulo de Actividades de Deporte de la Naturaleza de EAM. Sergio es licenciado en Educación Física y es también titular de la Cátedra de Vida en la Naturaleza en 4 profesorados de Educación Física. También nos va a estar acompañando Pablo Chardi, que es coordinador del postítulo de Actividad de Deporte de la Naturaleza de EAM y también es titular de la Cátedra de Vida en la Naturaleza de 2 profesorados de Educación Física. Así que son 2 personas que conocen mucho del tema, se dedican a full a esto, así que bienvenidos a los 2, bienvenido Pablo y bienvenido Sergio. ¿Cómo andan todos? También es lindo ver a gente que conocemos en distintas instituciones, ahí por lo menos los que veo en cámara, hay otros por ahí del nombre lo conozco, pero hay veces pasa que el nombre se escapa de la imagen. Digo, es tal, sí, lo conozco, etc. Así que voy a compartir pantalla para empezar. Bueno, deportes y actividades de aventura en la naturaleza. Ahí puse unas fotos muy lindas, las que normalmente nunca nos vamos a poder sacar con nuestros alumnos porque esto ya es más de turismo, aventura y bueno, a nivel internacional y sobre todo pagándolo. Lo primero que vamos a hacer es una conceptualización. Estas 3 pantallas van a ir rápido. Actividad física y deporte, en principio saquemos la naturaleza, no es necesario ahora, se diferencia porque como dice ahí la definición, en actividad física es la repetición constante, consciente y elegida de algún patrón de movimiento, como por ejemplo dice como caminar, correr o andar en bicicleta. En principio estoy hablando como de conceptualizaciones académicas, ¿sí? No tanto sociales, que a veces todo esto se mezcla y le dicen a cualquier cosa así. Por ejemplo, no se considera una actividad física si yo lo tengo que hacer laboralmente. Por ejemplo, tengo que caminar 15 cuadras para tomar el colectivo, o porque no me queda otra, porque no tengo plata, o porque es más fácil ir en bicicleta a trabajar, o dentro de mi trabajo yo hago un reparto en bicicleta. Obvio que es actividad física y el cuerpo lo está sintiendo, pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de actividad física, sino a la que uno elige hacer, generalmente en su tiempo libre, etc. Mientras que deporte, como más o menos los que, supongo que hay muchos que son colegas nuestros, saben, hay varias definiciones, pero ya es un conjunto de acciones. Incluso hay deportes que llaman abiertos y cerrados, o individuales o grupales, y algo que lo caracteriza es una serie de reglas y una competencia. No importa si es como dice ahí más formal o menos, yo estoy participando en un torneo o nos juntamos 5 contra 5 a jugar algún deporte, pero en definitiva está eso. ¿Bien? Entonces es un buen momento capaz para presentar o acercarnos a lo que hoy tratamos, las actividades de aventura. Igual siempre estamos hablando en principio de actividades físicas. Después ya vamos a ver en un catálogo por ahí internacional que en su momento se hizo, que a veces no es necesario poner el físico, ¿sí? O en cuanto a la corporeidad y motricidad. Pero actividades de aventura, sobre todo la palabra aventura, podría ser sinónimo de riesgo, pero es una palabra muy confundida, porque riesgo en general se asocia a peligro, y no, tiene que ver más con incertidumbre, ¿sí? O fin incierto sería. Y que en definitiva, si ustedes buscan el diccionario aventura, es algo muy parecido. Es como una empresa o emprendimiento donde es posible que algún avatar salga todo bien o salga todo mal, ¿no? De todos modos, en nuestra profesión no puede salir nada mal. Eso se lo dejaríamos por ahí al turismo, ni siquiera aventura, sino ya turismo extremo, que gustan de esas cosas. Es así, hay para todos. Entonces, como acá dice la definición, la actividad de aventura básicamente va a ser una actividad física desarrollada en líneas generales en la naturaleza, que es lo que nosotros tratamos, pero también puede ser indoor. Ahora después lo vamos a ver en otras pantallas. Y en general siempre generan tanto placer como un poco de adrenalina. Tiene que ver con desconocer un montón de cosas que pueden ocurrir en estas actividades, cambio climático,
cuánto barro habrá o no, cómo estará el río, si se habrá cerrado mucho el sendero y otra serie de circunstancias. O sea, no es una palabra despectiva o mala o para temerle la palabra riesgo o aventura, ¿sí? Simplemente ahora vamos a ver sus características y nos genera algún tipo de cuestiones que en la cotidianidad no vivimos. Estas tal vez son las características más importantes de estas actividades de aventura. Obviamente son innovadoras, diferenciales y alternativas, al menos con lo tradicional, tanto en turismo como en educación física. Se desarrollan en el medio natural, por eso también son un poquitito diferenciales o alternativas a varias de las actividades de educación física. Generalmente son prácticas individualizadas porque, vuelvo a repetir, no hablemos de deportes, sino de actividades, de aventura. Cada uno pone su desafío, tanto en escalada, ahora voy a nombrar algunas, como en náutica, como en bici. Se eligen los circuitos que se quiere, se está el tiempo que se quiere, se está con un montón de personas que por ahí eligen otro circuito, pero a diferencia, como decía recién, de un deporte que ya tiene reglas establecidas, vos acá la individualizás como querés, ¿sí? Bueno, generan nuevas sensaciones corporales, en líneas generales tiene que ver con vértigo, con equilibrio y otras circunstancias, y revalorizan el instinto en contraposición al racionalismo intelectual. Es palabras muy difíciles, entonces vamos a simplificarlo y muy entre comillas coloquialmente. Yo suelo decir que te vuelan los pajaritos y te resetea la mente. En definitiva, en la vida cotidiana solemos estar muy protocolizados por nuestro trabajo, por los horarios, por dónde se cruza la calle y por un montón de cuestiones laborales. Entonces necesitamos en algún momento complementar o compensar ese de mitad muy para arriba con la parte de abajo, entonces es más instintivo. Esta es una clasificación que viene ya de finales de los 90, tuvo origen en Cataluña, donde queda Barcelona, y en realidad en ese momento, yo siempre lo digo, ellos el mayor problema que tenían era ver dónde iban a meter tanta gente en ese verano. Era su mayor problema. Entonces, entre otras cosas que surgían ya a nivel prestación turística, estaban todas estas actividades que tuvieron muchos nombres. Ellos lo que hicieron es como un gran censo para registrar a los prestadores, darles capacitación, hacerlos oficiales, ofrecerlo eso al público, de algún modo con un beneficio mutuo, porque este ganaba, este también, y ellos tenían de algún modo todo un control. Entonces, en principio, actividades que se hacen con el aire, con la tierra y con el agua, fue una gran clasificación. Dentro de esta, si el desplazamiento de mi cuerpo iba vertical o horizontal. También otra clasificación tenía que ver si se hacía directo con mi cuerpo o algún elemento, necesitaba ya un artefacto de tipo bici, kayak, o directamente con motor. Ven ahí que hay una salvedad con un animal en cuanto a actividades terrestres. Y también abajo está el impacto ambiental que generaban, ¿no? Y un poco ahí iban también el precio y otras, lo que serían las normas de seguridad, que todos conocimos, ISO, IRAM, la carne argentina, etcétera, que tenían que cumplir para tratar de no generar un impacto que ya de por sí cualquier motor, por el ruido, porque orada y porque contamina, es distinto a si yo lo hago solo con mi cuerpo. Y ahí vamos un poco más a lo nuestro, ¿sí? Yo pongo acá 6 fotos de las más usuales. Espero que ninguno de ustedes se enoje porque le gusta mucho otra, pero me estoy basando en la educación física, ¿sí? Por eso digo ideales para incluir en la educación física. Habría por lo menos otras 4 que suelen ser usuales, pero que tal vez son complicadas en educación física. La primera es trekking. Por ahí las fotos son algunas ni siquiera muy cerquita de la escuela ni con urbano, que es donde yo voy a llevar esta charla. Arborismo se le suele llamar, también se lo conoce como parque aéreo. Bueno, todo lo que es actividad náutica o canotaje o kayakismo, escalada, ya sea bicicleta todoterreno o cicloturismo, y deporte de orientación. Y por ahí acá faltarían tal vez una foto de una cabalgata, que hay muchas posibilidades económicas y cercanas de hacer, igual que todas estas que digo, pero hay veces a los directores, a los supervisores o a los inspectores no les gusta mucho. Y
Sí es verdad que es la única actividad que hacemos con otro ser vivo que tiene su carácter o su psicología. Si bien obviamente esto es totalmente estudiable, hay distintas formas de adiestrar a un caballo para que se comporte de una u otra forma, siempre es alguien que vive. Y entonces hay veces, puede llegar a ser que por nuestro desconocimiento de un alumnito se puedan generar mayores accidentes, o en definitiva lo que quiero decir, no depende todo de nosotros, sino que también hay alguien ahí. Igual es totalmente posible hacerlo, pero lo dejamos ahí. Y después otra es rafting, que también es totalmente posible, solo que queda, bueno, en los ríos que salen de los Andes en nuestro país. Si no nos vamos para el norte ni para el sur, lo más derechito horizontal sería Mendoza. Varios de ustedes, si viajaron ahí, seguramente hicieron. Y las otras dos son de agua, que serían surf y windsurf. Windsurf es posible hacerla acá en el Río de la Plata, porque el surf depende de olas y nosotros no tenemos, mínimamente tenés que viajar unos 300 kilómetros, y el windsurf se hace un poco más cerca. Pero sí es verdad que los dos son como demasiado individuales. No, yo por ahí me sale la palabra muy exclusivos, pero no quiero decirlo desde ese lado, pero sí es verdad que hay veces es más complicado introducirlo en los programas, porque si bien puede hacerlo muchos al mismo tiempo, bueno, vos tendrías que siempre manejar un tema de cuántos guías o idóneos o profes tengo, cuánto mango, que a veces no es muy fácil meter 30 al mismo tiempo haciendo windsurf o surf, pero sí es muy fácil esos 30 haciendo bici o un montón de cosas. Entonces por ahí yo lo presenté. Si vamos a meternos más todavía profundo en lo educativo, estos son grandes beneficios. No estoy todavía hablando de diseños curriculares ni articulaciones. ¿Cuáles son algunos de estos grandes beneficios educativos? Que en realidad son beneficios para cualquiera, sobre todo para un cliente a nivel turista. Pero uno es la motricidad fina, como ahí dice, fruto de una combinación de habilidades y de un ascenso percepción que está en constante dinamismo. Por ahí yo puse 3 fotos, pero podríamos meter el trekking también. Por ahí la foto que yo tenía era en una montaña, pero ahora vamos a ver lugares cercanos. Y siempre eso, o sea, no tenés como en la ciudad todo veredas y todo calles. Entonces permanentemente tenés que estar, como dice el GPS, recalculando. Hay algo que se llama paso consciente en el trekking, y eso tiene que ver con, si bien vos tenés que ir respirando tranquilo, podrías seguir disfrutando del paisaje, compartiendo una charla con alguien, tenés que estar apoyando todo el pie, viendo a dónde, estar atento y otras situaciones. Eso imagínense en escalada, si alguno de ustedes hizo, tenés que tener un control hasta el musculito más chiquitito y que permanentemente está cambiando. Lo mismo en bicicleta y en todas las actividades extras. A un nivel ya más tal vez social, podríamos hablar de un gran trabajo en equipo, de liderazgo, o sea, permite desarrollar estos temas en nuestros alumnitos, y sobre todo mucha significatividad. ¿Por qué? Porque son actividades muy atractivas, en general inusuales para los ámbitos educativos, también a veces para la vida cotidiana. Es por ahí muy común que los chicos salgan a andar en bici, no tan común como cuando nosotros éramos chicos, por cuestiones de seguridad, etc. Pero algunas no son tan comunes. Por ejemplo, náutica, vos necesitas ese ámbito. La idea es que cada vez sean más comunes, y en nuestras manos de profes está eso. Por eso un poquito esta charla, invitando, difundiendo, mostrando recursos, lugares, que va a venir un poco más adelante. Y también esto, sin salirme de lo social, está bueno que sepan que genera mucha pertenencia en nuestros alumnos. No es necesario que sean de primario, pueden ser secundario, e inclusive pueden ser lo que serían socios de un club, en muchos de los lugares de trabajo nuestros. ¿Por qué genera pertenencia? Y porque cuando este proyecto o este evento es significativo, pero partió desde la escuela, y bueno, identifican fácilmente, y entonces ahí empiezan generalmente a desarrollar esta pertenencia institucional. Después, a un nivel ya más interno o intelectual, si lo quieren llamar, normalmente genera una gran autonomía
porque, por ejemplo, en el deporte de orientación vos tenés que interpretar un mapa, que como pueden suponer, acá está toda la pedagogía y didáctica de por medio para que no se pierda y no pueda volver a encontrarse, o no directamente se ponga a llorar, o no, eso no tiene que pasar, ¿sí? Pero si yo hago esos pasos correspondientes, los chicos, los adolescentes, leen un mapa, interpretan el terreno, van por su propia decisión y resolución, encuentran lo que tienen que encontrar, siguen a la otra, vienen, completaron. Si ganó, si no ganó, ya saben que es lo de menos. Lo mismo en lo que fuera. Logré hacer tal recorrido, logré hacer tal bajadita, así, entre comillas, en bici, y todo lo que tenga que ver, o tal vía en escalada, o bueno, lo que fuera. Entonces, obviamente, eso infla el pecho. ¿Tá? Eso se llama, a nivel académico, autoestima. Y entonces, me permite superar los límites y los miedos que yo tengo, y sin contraponerme, también reconocer que hoy hasta acá puedo llegar. No voy a intentar aquello, no me voy a tirar por esa bajada en bicicleta, pero no porque el profe me lo prohíbe, sino después en mi vida, no, porque yo ya lo vivencié, y entonces me hicieron hacer esto y no me voy a tirar desde la vía que tiene el terraplén 10 metros, porque yo sé que en la mitad me caigo, y así con todo lo que fuera necesario. Ya un nivel más, tal vez, como dice ahí, relación con el entorno, todo lo que tiene que ver con la educación ambiental en general, bueno, el cuidado del medio ambiente. Yo puse el deleite en líneas generales y también lo que son los desafíos, porque, bueno, la educación, un poquitito, además de la educación física, la educación en un primario sondea, además de obviamente formarte y todo lo que ya sabemos, en un secundario profundiza, y después algunos van a salir abogados, algunos van a salir contadores, otros negociantes, y alguno por ahí deportista, o tal vez profe, pero no importa. La idea es que todos, sean lo que sean, gusten de alguna actividad física, porque son hábitos de salud como muy necesarios en cualquier persona. A esta altura, por ahí está bueno pasar a la implementación práctica, y es necesario hacer una aclaración. Yo estoy seguro que varios de ustedes y varias trabajan o en Cava o en Provincia de Buenos Aires, tal vez más en el AMBA, pero no, seguro que hay gente más del interior de la Provincia de Buenos Aires, de otras provincias y por qué no de algún otro país. Pero por ahí, tal vez esta charla la orientamos un poco más a lo que es Cava y Gran Buenos Aires. Viste cómo es en vivo, suena el teléfono, estas cosas suceden. ¿Por qué? Porque hay veces es mucho más fácil en el interior tener acceso, y es como cuando yo contaba que éramos chicos, que yo encima soy de provincia. Bueno, imagínense que es como de ahora 70 kilómetros más alejado de donde soy, entonces tenés un bosque, el campo, un río, y es como más fácil. Entonces, si es necesario en estas 4 cosas que dice, diferenciar, porque capaz que alguno labura en los 2 lados y sabe que las normativas son diferentes. Por ejemplo, en provincia hay una resolución, siempre lo hubo, que marca las salidas educativas en general. Tal vez en capital esto es un poquitito más flojito, no como despectivos, sino hay un par de artículos del Estatuto de Docentes que te ponen el marco, y es como un poco más fácil. Esto no significa que hay que hacer cualquier cosa, ¿sí? Que no hay que respetar y manejar lo que corresponde. Ya ahí entonces, en líneas generales, te va a estar diciendo básicamente que tiene que ser dentro o enmarcado en un proyecto educativo con los diseños curriculares, que me imagino que no les tengo que explicar si son profes de lo que fueran o tienen algún tipo de acercamiento a la educación. Los diseños curriculares vienen de los distintos organismos que corresponden, y es lo que nosotros tenemos que enseñar, para hacerlo muy resumido. Entonces vos tenés que, esto que vas a llevar adelante, mostrar que estás trabajando esto, aquello o lo otro. Autorizaciones y permisos especiales. En muchos casos, la dirección de las instituciones, escuelas, institutos, piden que cuando vos haces estas actividades, los padres firmen como aparte, ¿sí?
Entonces vos a la autorización tipo, planilla pro forma que existe, le tenés que agregar especialmente que va a ser Rappi, que va a ser Cabalgata o lo que fuera, y el papi tiene que, además de firmarla genéricamente, también cada una de estas cositas. De hecho, han pasado casos que a algunos le dio miedo, no le gustó, habrá tenido un trauma con algún familiar y no lo firmó, y bueno, lamentablemente no lo puedes dejar hacer ese chico. Pero no es que, bueno, voy a hacer y no cuentes nada, si no pasa nada, después lo contamos. No, es así, ¿tá? Y en cuanto a permisos especiales, también ahí aparece, porque son cuestiones que suelen pedirte superioridades para aprobarte este proyecto, al menos en provincia suele ser muy así. Vuelvo a repetir que esta parte en capital es como bastante más linda, menos burocrática, si le queremos llamar. Pero bueno, tenés que hacerlo con una norma. Y bueno, lo que dice abajo también, la mayoría de seguros ordinarios que se cubren en educación, de hecho todos tenemos un seguro por estar trabajando, ya sea en un privado o en el Estado, CABA o en provincia, y normalmente ese seguro base no cubre estas actividades. Si vos estás colgando de una cuerda, flotando en algo en un agua, o haciendo actividades que ellos o que se determinan o se denominan de riesgo, no las cubren. Sí te van a cubrir haciendo un juego, sí te van a cubrir haciendo un fogón, esto, aquello, lo otro. Entonces vos tenés que buscar un seguro especial. Entonces, en un momento vas a tener como un quíntuple seguro. Cuando vos estás arriba del micro, que el micro entró al predio, entonces ahí te va a estar cubriendo el seguro del micro, porque todavía no bajaste, el del predio, el de tu escuela, el que vos sacaste, y seguro se me está olvidando alguno más. Pero ya saben que vos no podés jugar con los seguros ajenos. O sea, no pasa nada si le pasa algo al pibe en el micro, porque tiene seguro el micro. Sí, pero el seguro va a responder por el micro, no por vos. Y el del lugar, por la gente del lugar, no por vos. Entonces vos tenés que tener un seguro. Y ese seguro, vos tenés que asegurarte, valga la redundancia, que cubra estas actividades. Lamentablemente vas a tener que poner un par de pesitos más, que lo que usualmente el Banco Provincia, la Caja u otros lugares cubren. Pero es así, no queda otra, gente, ¿sí? Uno de los temas que a usted le va a dar gran crédito ante un director, ante un inspector, ante una presentación de proyecto, tiene que ver con el manejo de la seguridad. Acá hay grandes rubros, muy grandes, esto da para cursos enteros, ¿sí? Vos como profe, por más que contrates, o subcontrates sería la palabra, tenés que conocer los sitios donde se va a realizar, ¿bien? Mucho más si está a cargo tuyo, que es un poco el final de esta charla. Después, sí o sí tenés que conseguir idóneos a cargo. Digo idóneos porque muchas veces no son profes, muchas veces, como dijiste, son guías, y a veces ni siquiera son guías, son idóneos. O sea, se hicieron con la actividad porque aún hoy todavía hay titulaciones que no existen en Argentina, o que te la certifica a alguien, pero que no hay una federación exactamente, como por ahí la docencia, que no tenés el título no podés trabajar en escuelas, ¿sí? Y la palabra idóneo es obviamente que domine 10 veces toda la actividad. Tenés que utilizar los equipos correctos, ¿sí? Por supuesto que yo nombré arborismo y puse una foto que por ahí conocen, es de EUCA, que es uno de los parques que tienen la patente acá en Argentina, tienen en Mendoza, Buenos Aires, Bariloche, y asesoran a muchos otros. Desde ahí hasta vos armar un circuito con cuerdas a 1 metro de altura, con una tirolesa, un puente mono, otro tibetano y 3 o 4 cosas más, los equipos tienen que ser los correctos, ¿tá? No se puede romper. Y la idoneidad, como dije, también no se puede. Estoy a 1 metro y se cayó el puente. Estoy a 1 metro, no pasó nada. Y no, estaba mal hecho un anclaje o algo. Entonces, por eso, si no lo sabemos hacer, hay que contratar a quien lo sabe hacer. Esto otro, elegir circuitos y exigencias acordes, obviamente significa el diagnóstico que yo tengo de edad, de habilidades, de experiencia previa y de todo lo que fuera. Ahora cuando veamos lugares para hacer estas prácticas muy cercanos, los que conocen van a saber que hay muchos circuitos, muchas opciones. Yo tengo que elegir la justa porque
le representa un mínimo desafío y le hace eso atractivo, pero es totalmente posible de que mi alumno lo realice. Igual yo ahí tengo que ver que 3 o 4 tal vez, le digo a ustedes si se sienten más seguros pasen por acá, o yo como profe directamente no permitirle que pasen por acá. ¿Tá? Y bueno, tener un mapa de riesgo es algo bastante gigante, no se refiere especialmente a un mapa, no es un mapa, un croquis o un plano, sino que es una guía, que por ahí los que más o menos conocen o les tocó estudiar esto, tiene que ver con identificar los factores de riesgo que me podrían producir un accidente. Puedo nombrar algunos, ¿no? Un extremo calor, extremo frío, grandes desniveles, ríos profundos con mucha corriente, víboras venenosas, ¿sí? No están todos en todos lados. Vos tenés que usar los que vas a ir ahí en ese lugar. Y no solo eso, porque si no por eso, ahí es donde el inspector dice, ¿ves? No tenés que ir ahí. No, en realidad es para que yo tomo acciones después para evitar que eso ocurra. Porque la verdad que en la vida cotidiana tenemos factores de riesgo y que encima ni siquiera están en nuestro control. Entonces acá sí están en nuestro control. Ahora, vos me podés hablar y decir, escúchame, alguien que sube un 8.000 o un 6.000, para no salir de Argentina, ¿sí? ¿Cómo haces para neutralizar los factores de riesgo de la altura, de la nieve? No, ahí te pasaste la línea y ya sabes que hay factores de riesgo que inclusive no dependen de vos, de tu habilidad, tu entrenamiento, tu equipo, tu plata que pusiste. Pero a nivel educativo eso no puede ocurrir, no hay chance. Si no te estás equivocando, andá vos con tus amigotes y jugá lo que quieras y metete en los circuitos y poné las exigencias que quieras, pero no así a nivel educativo, ¿está? Bien, lugares de práctica. Los voy a nombrar algunos nada más, y esto tiene mucho que ver con que se den cuenta que no hace falta viajar mucho y que no hace falta saber porque podés contratar y que está muy cerca, mucho más cerca. Yo solo nombro algunos que son los que conozco, hay varios más, ¿está? Trekking. Bueno, obviamente sin salir de Cava tenemos la reserva ecológica. Se puede hacer trekking urbano si querés o trekking rural, pero estamos hablando en la naturaleza. Y ahí tenés una serie de posibilidades, inclusive pedir una visita guiada, todo esto fuera de pandemia, ¿sí? Y te hacen meter por ciertos circuitos y te hacen una dinámica de grupo siempre muy linda. Después tenemos la Reserva Natural de Ribera Norte, que es más o menos una estación antes de San Isidro, Barrancas. También algo muy parecido, muy lindo, autoguiado, que es la foto del medio. Si nos queremos ir un poco más lejos, bueno, el Parque Pereira Ola tenés ya ahí circuito para una semana entera. Solo 3, ¿sí? Les nombro y todo esto lo podés mechar con un montón de otras actividades. Y de hecho es todo en el día. No necesitas pernoctar y casi ni siquiera salirte del horario escolar, 8 a 18 en líneas generales. Bici. El CADEN, que es el Centro de Actividades y Deportes en la Naturaleza, queda en Ezeiza, lo que era la ex olla, dentro de todos los predios de acción social. Tenés circuitos de distintas exigencias. Algo parecido tenés en Pilar, en Ecostream, cerca del Parque Industrial, es la foto del medio. Este CADEN es gratuito, solo te exigen hacerte socio o asociarte con tu documento, llevar casco. En cambio el otro es pago, pero igual está muy bueno, es lindo conocerlo. Y tenés la misma reserva ecológica, más para hacer tal vez no tanto todoterreno, sino más cicloturismo, con las bebidas, ¿no? Para que los pibes no pisen a otro grupo y esas cosas. Solo algunos estoy nombrando, hay varios otros también. Deporte, orientación. Bueno, yo puse cualquier plaza o parque, ¿está? Que vos logres generar un mapa, un plano, alguna foto Google, y en ese mapa marques algunas cositas que después vas y pones, y ahí es una gran búsqueda del tesoro, pero ya deportivizada. Le cambiás el reglamento a lo que es el deporte real. Después hay un lugar que es el que nosotros usamos, que es el INTA de Castelar, más o menos por Parque Leluar, que es un gran predio, todo perimetrado, que eso está bueno, la mitad parquizado, con instalaciones deportivas, hinchos, etcétera, que está bueno para referenciar y ubicarte, y la otra mitad, todo con un bosque, llenos de senderos. Entonces ahí está buenísimo porque en el toque se salen y ya está, vamos a donde nos perdimos y no se pueden salir a ningún lado.
es una buena planta de campamento también. Puede ser un campamento tradicional sin ningún problema. Y bueno, lo mismo, ¿no? El Parque Pereira Ola me parece que es otro buen ejemplo de gran espacio con muchísimas posibilidades. Pasando a las otras 3 de las fotos que yo nombré, escalada, en principio tenemos todos los muros artificiales. El del medio es el que originalmente estaba en Buenos Aires, el que está en el CENAR, que actualmente lo tiene el Club Andino. Nombre de palestras artificiales, ya sea indoor o afuera, los muros afuera. Esta especial, que digo porque es de roca natural, si bien es construida. Y después la vigilancia, que es el lugar más cercano de Buenos Aires para escalar realmente en la roca. Eso ya indica un viaje. Esto de la escalada es una de las actividades que más se mueven cuando vos, como decía Gaby, querés generar una disrupción, en principio en la educación formal. Náutica, en principio, bueno, no lo pongo acá, pero saben que en el Puerto Madero hay una escuela de canotaje y que ahí mismo se hace. Después está acá en Avellaneda, donde soy yo, la Laguna La Saladita, que es al lado de la cancha de Arsenal de Sarandí, para quienes conocen. Después del otro, bueno, más allá en Quilmes hay otras. Del otro lado del planeta, decimos, Villa La Ñata en el Tigre hay también escuelas. En la zona de Belén de Escobar también hay varias otras escuelas. Solamente estoy nombrando 3, que tienen todas las instalaciones, todas las embarcaciones, todos los profes y el ámbito, sobre todo, porque eso es un poco más difícil de conseguir. Y arborismo, bueno, es como el EUCA, es el nombre por referencia, pero saben que hace 2 o 3 años empezaron a abrir otros que incluso son medio indoor, lo que nosotros le decíamos el Club Muni, que en realidad es ciudad, ahí frente a lo que es el CENAR, o por lo menos Obras Sanitarias, el Club de Obras Sanitarias. Ahí funciona este Trepar, que tiene parte abierta, parte cerrada. También hay otro un poco más pequeño, Aeropark, donde antes era un bowling en Flores, al 6000 de Rivadavia. Y bueno, ya si te querés alejar, tenés que irte hasta Tandil, y Pequeña Holanda es camino al Club de Náutica de Belén de Escobar, también tiene un parque aéreo. O sea que tenés muchas cosas muy cerquitas. Opciones, gente, para la incorporación en tu escuela, en el club que trabajes o donde fuera. La primera, que es la más fácil, la que hasta ahora tradicionalmente siempre se hizo y se seguirá haciendo, y la que yo te diría que si todavía, bueno, esta es la mejor opción, contratá todo, ¿está? Porque hoy tenés muy cercano, bastante accesible, por ahí a una escuela con población que tiene bajos recursos, y bueno, se le va a complicar pagar cualquier cosa, pero una de medio recurso o con una cooperadora que funcione bien, hablo de las estatales, las privadas directamente no debería haber problemas, lo mismo los clubes. Vos contratás la actividad y en algunos casos hasta vienen a vos, ¿sí? Si no precisan por ahí el ámbito lacustre o lo que fuera en particular. Como están viendo ahí, hay un programa ahí en el San Isidro de bicicleta, después es una palestra móvil que vienen, la arman, se la desarman y se la llevan, y bueno, después tenés, sí, obviamente la parte del canotaje, que necesitas algo donde explote. Pero ¿qué tiene de bueno esto? Que además de los lugares, que incluye ya el programa, o sea, ya más o menos te dicen cómo es el taller, empieza con esto, bla, 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 los idóneos y todos los materiales. Y obviamente te colaboran con el proyecto para que vos presentes y muestres toda la seguridad y los idóneos y etcétera, ¿sí? Y la opción 2, que es un poco nuestra invitación de siempre, es, bueno, ¿y por qué no capacitarte vos y ser un profesor, una profesora autónoma, ¿sí? Que a su vez, obviamente, te genere un crédito esto como profesional. Capaz que ese crédito no va a ser mucho económico porque en la escuela mucho no se puede cobrar de más. Pero como decía Gaby recién, en el fuera, en un club, ¿sí? En cualquier otra actividad no formal, educativa, o directamente a nivel comercial, si lo querés llamar, ahí sí vas a ver tu inversión. Y estas fotos de abajo, más o menos algunos las reconocen, es ADN, es las iniciales de nuestro postítulo de Actividades y Deportes en la Naturaleza, está formada por los cuerpos de los estudiantes
no están muertos, simplemente se pusieron para la foto el año pasado. Después lo mismo del lado derecho, están formando EAM, y esto, bueno, y ahí está un poco el flyer. Una de las competencias que vos tenés que tener, no, las competencias básicas que vos tenés que tener para llevar esto de un modo autónomo es, primero tenés que tener experiencia en estas actividades. No quiere decir que ser un gran atleta o ser el capo, no, pero sí tenés que tener experiencia. Después, manejar todas las tecnologías que te lleve lo que fuera. Mucho más si estás en zonas ya agrestes, que serían a más de 40 minutos, una hora de un centro de atención, ¿no? O naturales, si le querés llamar. Después manejar los equipos específicos, obviamente, todo lo que es el material de escalada, los materiales de náutica, los mapas, como dije, brújulas, GPS, etcétera, de todos los que yo fui nombrando, los circuitos de trekking, puntos panorámicos y cosas bonitas que haya en el camino. Todo lo que tiene que ver con la termorregulación y la nutrición, ¿sí? Porque muchas veces ya saben que el clima o los fenómenos meteorológicos influyen muchísimo, más que cuando vos haces un viaje, vas a pasar la noche también, y hay veces no hay comodidades de hoteles, de refugios, entonces, bueno, es todo carpa, y eso lo tenés que saber manejar. Y por último, los primeros auxilios en zonas agrestes, ¿sí? ¿Esto qué te va a permitir? Y bueno, un poquito lo que yo había presentado que generan los alumnos. Primero, una autonomía tuya, que también te va a dar una autoestima, pero sobre todo te va a dar un aplomo profesional que sabés, primero que podés desarrollar estas actividades de principio a fin con normalidad, pero además que ante una anormalidad o contingencia vas a saber qué hacer. Ojo que a todos nos pasan cosas, ¿sí? A todos les ha pasado cosas. El tema es estar lo más preparado y resuelto posible para hacer lo que corresponde.